Que tu palabra, Señor, llene nuestro espíritu y que tu palabra more en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los hermanos que están dispuestos a escuchar tu palabra y también las personas que están acá, Señor, con hambre y con el entusiasmo de alimentarse de tu palabra, de conocer a tu Hijo Jesucristo, de obedecerle y de seguirle. Gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra que podemos conocer ese regalo tan maravilloso que nos has dado, que es la salvación de nuestras almas. Permite, Señor, que tu palabra more en nuestras vidas, que se quede para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos, Señor, conocer a tu Hijo Jesucristo, que podamos conocerle, obedecerle y seguirle. También, Padre Celestial, permite a las personas que no han conocido todavía tu palabra, que no han obedecido a ella, que les dé la sabiduría para que ellos puedan entender, Señor, la necesidad que tienen de arrepentirse, de confesar a tu Hijo Jesucristo y de obedecer. Bendice también a los hermanos para que tu palabra more en sus corazones y para que la pongan en sus vidas y practiquen, Señor, la obediencia que debemos de tener a tu palabra. Llénanos pues de tu amor, llénanos de tu misericordia, y es en el nombre de tu amantísimo Hijo Jesucristo que te amo. Muchas gracias. Amén. 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 Hermano Héctor, adelante. Hermano Héctor Álvarez. Hermano, pues. Hermanos, buenas noches. Ya encontré dónde estaba. Buenas noches, hermanos. ¿Estamos ahí con el himno O ven sin tardar? Sí, señor. Ok, vamos a cantar a nuestro Dios en esta noche. Vamos a decirle al Señor, vamos a pedirle que venga a nuestro corazón. Amén. Cantemos, hermanos. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, a Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Dice, Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás.
Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salvo serás. Amén, hermanos. Vamos a cantar otro himno, mis hermanos, que lleva por título, este himno lleva por título, Todavía, Señor. Vamos a cantar, hermanos, este himno y dice este corito: todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor, pero gracias a ti que por tu poder y amor ya no soy lo que era, Señor. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo soy yo. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo quedó atrás. La cruz está ante mí, el mundo quedó atrás. La cruz está ante mí, el mundo quedó atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este himno que cantamos, hermanos, este último himno, este corito, tiene detrás una historia hermosa. He decidido seguir a Cristo. Este himno cuenta la historia de un cristiano en Estados Unidos que fue perseguido a causa de seguir a Cristo, ser fiel a Cristo,
y dice que cuando torturaron a su esposa y a su hijo y los asesinaron, a él le preguntaron si estaba dispuesto a seguir a Cristo y si estaba dispuesto, ya había perdido a su esposa y a su hijo, que si él estaba dispuesto a perder también su propia vida por seguir a Cristo. Y él con toda fe y esperanza, hermanos, cantó a sus adversarios, a sus contrarios: la cruz está ante mí, el mundo queda atrás. La cruz está ante mí, el mundo quedó atrás. La cruz está ante mí, el mundo quedó atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis hermanos, no volvamos atrás, vamos adelante. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios, a buscar sus caminos y a fortalecernos en la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Hermano Humberto, te pregunto, ¿tenemos oportunidad para otro himno? Al final. Ok, mi hermano. Les doy gracias por permitirme compartir con ustedes estos signos. Dios los bendiga, hermanos, y estamos atentos pues a la reunión. Dios los guarde a todos mis hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Héctor. Vamos a orar y quedamos con nuestro hermano Elmer, que nos trae la maravillosa predicación de la palabra de Dios en esta noche. Oremos. Padre Santo, el Evangelio, Padre, venido del cielo, que tú hiciste posible, Señor, que el Espíritu Santo reveló, que Cristo Jesús hizo posible, Padre, para la salvación de nosotros los hombres. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de predicar el Evangelio a los hombres, a las mujeres, a todas las personas, oh Padre, que están aquí, oh Dios, con nosotros, a los invitados, oh Dios. Gracias por poder invitar a las personas a escuchar tu palabra, oh Dios, en vez de invitarlos a una cosa que no les serviría para salvación. Gracias por tu siervo, el hermano Elmer, que está ya dispuesto, que tú has preparado también, oh Dios, para que en esta noche dé a conocer el evangelio glorioso de Cristo y que nos ayude, Padre, a entender a todos, especialmente a las visitas, oh Dios, que no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a comprenderlo y a ser seguidores de Cristo, a poner, oh Padre Celestial, a nuestro Señor primero, para que en Él seamos salvos. Abre el entendimiento de todos nosotros. En Cristo quédate con nuestro hermano y dirígelo, Señor. Amén. Hermano Elmer tiene la palabra. Bien pueda, hermanito. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén, hermano Siempre Elmer. es un gusto el poder compartir la palabra de Dios y más que nada cuando se trata de predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero que me acompañen, los que tengan sus Biblias a mano, al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 12. Hechos, capítulo 4, versículos 5 al 12. Una cordial bienvenida especialmente a quienes nos visitan, aquellos que han sido invitados para escuchar este tema. Que Dios bendiga su corazón y podamos entender la palabra en esta noche. Vamos a leer el texto inicialmente. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero comenzar este mensaje con una pregunta. ¿Cree usted que el tema de la salvación para su vida es importante? ¿Considera que el tema de la salvación es importante para su vida? Probablemente su respuesta es que sí. Yo digo que no. Para mí, el tema de la salvación es un tema urgente. Hay una diferencia entre lo importante y lo urgente. Lo importante es aquello que tiene un valor, pero que puedo posponer, puedo dar puedo darle alargas al asunto. Pero lo urgente es algo que no podemos posponer. Tiene que ser considerado entonces con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, el tema de la salvación. Y es así como lo entendieron los apóstoles, la iglesia en el comienzo. De allí que cada día, dice la escritura, cada día eran añadidos por el Señor los que habían de ser salvos. Y también, si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cada vez que el evangelio fue predicado, la obediencia de los que oyeron, entendieron, creyeron, se arrepintieron, estuvieron dispuestos a confesar la fe en Jesucristo y ser bautizados, fue ese mismo día. Entonces, el tema de la salvación no es importante. El tema de la salvación es urgente. Dios respaldó la predicación de los apóstoles con señales, diversos milagros. Por lo tanto, la iglesia llegó a ser una influencia poderosa para el pueblo debido al compromiso real con Dios y con la obra de predicar el evangelio. Quienes nos están visitando en esta noche han escuchado ya varias veces el término evangelio. Y es bueno despejar cualquier duda en cuanto a ello, antes de seguir el tema. La palabra evangelio significa buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Y el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el evangelio consiste en tres hechos importantes, según Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es decir, que cuando se habla del evangelio, estamos hablando de esas buenas noticias. Cuando hablamos del evangelio para salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Entonces, la iglesia en el primer siglo, cuando comenzó allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, la iglesia tomó con mucha seriedad la predicación del evangelio, anunciar o proclamar que Jesús había muerto, había sido sepultado y que resucitó al tercer día, y que la buena noticia es que hay salvación. Hay salvación para los pecados. En la predicación, entonces, los apóstoles recibieron el respaldo de Dios a través de el Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer diversas señales. Entonces, después de lo sucedido ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, hablaron en diferentes idiomas y Pedro predica por primera vez el evangelio, abriendo el reino, y como casi 3,000 personas obedeciendo al evangelio. Después de ese día,
dice la escritura que el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el ambiente que se respiraba en esos momentos era un ambiente de mucho júbilo, de mucho regocijo, porque la palabra estaba siendo predicada y la gente estaba obedeciendo y la iglesia estaba participando activamente en la predicación del evangelio. Sin embargo, ese clima de paz reinante sufrió un quiebre y sucedió a través de la sanación de un hombre que era cojo de nacimiento y que cada día solía pedir limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Usted puede leer ese relato allí en el capítulo 3, versículos 1 al 10, del libro de los Hechos. Ese milagro sirvió como introducción para que Pedro y Juan predicaran en el pórtico de Salomón. ¿Qué mensaje predicaron? Nada nuevo. Lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Reconocer que Dios exaltó y glorificó a su Hijo Jesucristo. Reconocer que Jesucristo resucitó al tercer día. Reconocer que Jesús es el Cristo, es el Señor. Reconocer que ellos fueron los culpables del asesinato atroz que nuestro Señor Jesucristo recibió y adicionalmente, en este caso, reconocer que la sanación de aquel hombre, de aquel cojo que fue sanado, fue hecho por el poder de Dios y no por fuerza humana. Y quiero que me acompañe allí en el capítulo 3, versículo 14 al 19. Estamos en el contexto para luego abordar los versos del capítulo 4, versículo 5 al 12. Pero quiero que me acompañe el capítulo 3, versículo 14 al 19, porque esto es muy importante en el contexto. Dice la escritura de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 14 al 19. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, refiriéndose al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. En su nombre por boca de todos sus profetas que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas palabras son del apóstol Pedro en el pórtico de Salomón. Y el mensaje es tan poderoso y es tan fuerte que los saduceos, que no creían en la resurrección, los principales sacerdotes eran la autoridad máxima, hablando para el pueblo judío en el ámbito espiritual, se resintieron, se molestaron. ¿Y por qué razón lo hicieron? Porque al predicar Pedro estas palabras, están poniendo a Jesús como la autoridad máxima, algo que ellos no querían perder, algo que los fariseos, los saduceos y todos los demás principales sacerdotes no querían perder. Entonces, es muy probable que la arremetida judía se originó con la frase del versículo 17, sé que por vuestra ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y a esto se suma el capítulo 4, versículos 1 y 2. Estamos en el libro de los Hechos,
hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. El problema entonces real para estos líderes religiosos no fue la sanación del cojo. Para ellos, lo que menos les importó o lo que menos les importaba era haber visto a un hombre sano, a un hombre recobrar su salud. Para ellos, lo que más les importaba era saber con qué autoridad, en qué nombre, con qué potestad es que Pedro está haciendo todas estas cosas. Fíjese, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 4, verso 7. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ya nos estamos acercando al texto para que lo consideremos. Pero esto que acabo de mencionar es muy importante porque la relación que tuvieron los principales sacerdotes, los ancianos, escribas, saduceos, fariseos, primeramente con Jesús y ahora con los apóstoles, nunca fue buena. Primero, con Jesús tuvieron un gran problema porque Jesús denunció públicamente y repudió públicamente su liderazgo, sus enseñanzas, su forma de vivir, su forma de actuar. Jesús condenó muchas veces eso. Y esto molestó a todos estos hombres, a todos estos líderes, yo les llamo a todos estos enemigos de Dios. Esto les molestó. Veían en Jesucristo una gran amenaza para su autoridad, porque ellos no querían perder ese puesto de privilegio, no querían perder su autoridad, no querían perder el dominio y el control sobre la nación judía. Cuando vienen ahora los apóstoles, entonces tienen otro problema, porque ahora están hablando los apóstoles acerca de Jesús como quien tiene toda la autoridad. Con esto en mente, ahora sí vamos a mirar el texto que hemos escogido, Hechos capítulo 4, versículos 5 al 12. Y lo primero que yo encuentro entre los versículos 5 al 7 es que el hombre siempre buscará defender su propia autoridad. No hay duda que los líderes religiosos del pueblo estaban molestos, resentidos y ofendidos por la gran obra que los apóstoles estaban realizando, disgustados porque pasa el tiempo y la autoridad de ellos se está terminando, se está acabando. Fíjese bien que el asunto es tan importante para ellos que el caso amerita la intervención de los más altos jerarcas de los judíos. Note bien allí en los versículos 5 y 6. Llamaron a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas, al sumo sacerdote Anás, a Caifás, Juan y Alejandro y a todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Porque para ellos este tema era demasiado importante, su autoridad, su autoridad. Ciegamente ellos siguen creyendo que son el puente para llevar al pueblo a Dios. Ciegamente. Confían ingenuamente que Dios les respalda y aprueba su investidura, especialmente al sumo sacerdote. Entonces, estos hombres están cegados por el poder. Estos hombres están cegados por la mente pervertida, carnal y corrupta. Estos hombres están cegados por la autoridad que reclaman. Lo hicieron con Jesús y lo están haciendo ahora con los apóstoles. Y fíjese que dice el texto que los pusieron en medio. Esta práctica de los líderes de la época era diseñada para intimidar los nobles, los ricos y los sabios según el mundo, amedrentando a dos hombres del vulgo sin letras, pero guiados por la presencia de Dios. Esa era una práctica muy común en aquella época.
Cuando querían intimidar a alguien, lo ponían en el centro para que entonces se defienda, pero alrededor de ellos tenían a los más poderosos humanamente hablando. Eso es lo que está pasando con Pedro y con Juan. Los tienen en medio. La pregunta que ellos hacen es sensata, pero a la vez es falsa. ¿Sensata en qué sentido? ¿Cuál es la pregunta que ellos hacen? Allí en el versículo 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? La frase esto tiene que ver con la sanación del cojo, porque ese es el problema que viene desde atrás, la sanación del cojo. Pero como ya lo dijimos anteriormente, para ellos no era importante el cojo, no era importante el cojo, sino la autoridad, la autoridad. Ellos no quieren perder esa autoridad. ¿Con qué potestad? Estos hombres son gente de autoridad, por eso entienden cuestiones de autoridad. Quieren saber quién les dio potestad para hacer esto. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús también tuvo que enfrentar esta situación en su ministerio? Le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas y quién te dio esta autoridad? Jesús les dijo, si ustedes me responden, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, yo les respondo a ustedes con qué autoridad hago esto. Ellos no pudieron responder. Ellos no pudieron responder. Si decimos del cielo, entonces ¿por qué no creísteis a Juan? Y si decimos de los hombres, nos van a matar. Entonces dijeron, no sabemos. Jesús dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad hago todas estas cosas. Aquí le están diciendo lo mismo a Pedro y a Juan, ¿con qué autoridad? Porque para ellos lo más importante es esto. La palabra nombre es un sinónimo de potestad o de poder. No es un sustantivo, sino tiene que ver con autoridad, tiene que ver con potestad. Y lo que ellos no podrían haber escuchado es un nombre propio, sino un colectivo, como el Sanedrín o los principales. Pero, ¿qué responde Pedro? Pedro va a responder, la autoridad es la de Jesús. Ahora, usted se preguntará, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues bien, el mundo reclama lo suyo. La naturaleza humana es proclive a buscar lugares de mando, de autoridad. En menor o mayor grado, siempre el hombre desea estar en una posición elevada. El ser natural ve como una debilidad estar sujeto a otro, o ser guiado, o ser aconsejado por otro. Entonces, cuando queremos obedecer a Dios, tenemos que doblegarnos, tenemos que dejar a un lado ese sentir natural del hombre de no querer recibir el consejo, no querer recibir la dirección de, en este caso, de Dios. Necesitamos humillarnos, algo que estos líderes religiosos jamás lo harían, porque ellos creen tener toda la autoridad. Hoy en día hay mucha gente que no obedece a Dios, sencillamente porque cree que lo que ellos hacen, creen que lo que ellos sienten es suficiente para estar bien con Dios. No les interesa sujetarse a Cristo. No les interesa obedecer a Dios. No quieren estar en la condición de un siervo, de alguien que obedece, porque ellos se han levantado con la idea de gobernar, con la idea de tener a gente sujeta. Entonces, el orgullo hace que muchas personas defiendan su autoridad, defiendan sus creencias, sus convicciones, así vayan contra la voluntad de Dios, como estos hombres, como estos líderes religiosos. Ciegamente estaban creyendo que Dios los estaba respaldando cuando ya Dios se había apartado de ellos. Ciegamente estaban creyendo que servían al verdadero Dios, pero ya Dios se había apartado de ellos. Entonces, para quienes nos visitan, es importante a la hora de obedecer a Dios, comenzar a ceder en cuanto al orgullo, en cuanto a la soberbia, a la arrogancia.
en cuanto a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, porque eso a la hora de obedecer a Dios no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Porque el segundo punto importante en este texto tiene que ver con Jesucristo establece su autoridad. El primer punto, el hombre quiere establecer su propia autoridad o su propia justicia, pero Dios quiere establecer la suya. Capítulo 4, versículo 8 al 10 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro responde a la interrogante. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad? Pero antes quiero clarificar algo. Los dos apóstoles que estaban aparentemente siendo intimidados, Pedro y Juan, cuando fueron puestos en medio, realmente no estaban intimidados, porque ellos de seguro se acordaron las palabras del maestro cuando les dijo allá en Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20. Esta convicción la tenían los apóstoles. Por eso nunca se intimidaron, nunca tuvieron miedo. Podían estar frente al más poderoso. Ellos seguían convencidos en quién habían creído. Quería clarificar esto para que lo tengamos presente. Quizá en otro contexto, los hombres que estaban siendo intimidados podían recibir todo tipo de miedo, pero en este caso no, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y por eso Pedro responde la pregunta diciendo, la potestad, la autoridad con la que hemos hecho esto no es otra que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero no fue Pedro el que respondió por su propia capacidad intelectual, sino el Espíritu Santo. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Respetuosamente se dirige a los principales y les dice la razón que él asume del por qué están allí. El beneficio de un hombre. Esta no era causal para encarcelar, sino más bien para honrar por la buena obra que se hacía. ¿Cuántas veces Jesús no fue criticado por las buenas obras que él hacía? ¿Cuántas veces Jesús no recibió cuestionamientos por hacer el bien, por practicar la misericordia, por mostrar amor hacia los necesitados? No solamente en lo físico, en lo material, sino también en lo espiritual. ¿Cuántas veces Jesús no fue cuestionado? Y aquí Pedro y Juan están siendo cuestionados. Pero Pedro les dice, esta no es razón para que ustedes nos pongan presos, porque hemos hecho lo bueno. En cambio, ustedes se han hecho lo malo. Por eso les dice allí en el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Nosotros hemos hecho un bien a este cojo, pero ustedes crucificaron al Hijo de Dios, a quien Dios le resucitó de los muertos. Entonces, ¿quién está en graves problemas? No somos nosotros, dicen Pedro y Juan, sino ustedes, porque han crucificado al Hijo de Dios. Y ellos sabían perfectamente, usted puede leer el capítulo 4, versículo 16, que el milagro fue claro. No dudaron del milagro. Usted puede leer ahí el 4:16. Pero yo quiero abordar un punto muy importante aquí, porque lo que se quiere establecer es la autoridad de Cristo frente a la autoridad del hombre.
Pedro usa el término en griego sozo, ¿verdad? Que significa o tiene dos significados, sanar y salvar. Pedro y Juan son culpables por hacer una buena obra. En cambio, los líderes religiosos son culpables de crucificar al que tiene la capacidad de sanar y de salvar, a Jesucristo. Y es lo mismo que Pedro predicó en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al final quiero ir a ese texto porque vamos a hacer una pregunta importante allí al finalizar este tema. Pedro y Juan entonces añaden diciéndole, vosotros crucificasteis, a quien vosotros crucificasteis. Los gobernadores, los principales sacerdotes y el pueblo en general mataron al Hijo de Dios por ignorancia. Se lo había dicho allá en el capítulo 3. Pero ahora, Pedro está confrontándolos con su pecado. Ya no les dice por ignorancia, ustedes lo mataron, ustedes lo hicieron. Pedro les reveló, o más bien les develó su pecado, los confrontó con su pecado. Entonces, frente a la pregunta, ¿con qué potestad? Pedro dijo, con la potestad o en la autoridad de Jesús de Nazaret. Ahora, el tercer punto que yo veo y se encuentra en el versículo 11 es la autoridad de Cristo siendo rechazada. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro menciona esta frase pensando en Salmos capítulo 118, versículo 22, en cuyo contexto se expresa gratitud por la salvación de Jehová. Jesús explicó a sí mismo este concepto y se aceptó como parte de la iglesia. La piedra angular es la primera que se pone en cualquier construcción. Es la más segura y estable. Sirve como ángulo para el resto del edificio. Los judíos rechazaron el fundamento de fe, el cimiento de salvación. Recuerde lo que dijo Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y no lo aceptaron, lo rechazaron. Los líderes religiosos usaron el engaño y la mentira para defender su posición, por estar afanados defendiendo sus intereses. No abrieron los ojos para ver la verdad que estaba delante de ellos. Tengo un texto, no lo voy a leer por el tiempo, pero usted lo puede leer con mucho cuidado. Isaías capítulo 28, versículo 14 al 16, porque este tipo de gobernantes, este tipo de líderes religiosos, ¿sabe lo que decían? Nosotros nunca vamos a aceptar la verdad. Nos vamos a recrear en la mentira. Vamos a ir hasta el sepulcro, si es posible, defendiendo el engaño. Así pensaba los líderes religiosos en los tiempos de Isaías. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Y particularmente con aquellos que aún no han obedecido el evangelio. Porque quizá usted reconoce que la autoridad la tiene Cristo. Probablemente usted acepta que Jesucristo es el único camino para la salvación. Pero mi pregunta es, ¿usted la acepta y la obedece? ¿O simplemente la cree como el mundo? ¿La cree como aquellos que dicen que creen en Dios pero no están dispuestos a obedecer? Esa fe que tienen los demonios. Tú crees que Dios es uno, dice allá en Santiago 2. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la autoridad de Cristo no solamente debe ser entendida y aceptada, sino también debe ser ejecutada. El problema es que muchos la rechazan porque no satisfacen sus intereses. Muchos, lamentablemente, como aquellos líderes religiosos,
están afanados y ansiosos, defendiendo sus propios intereses, pensando en sus propias cosas, en sus propios asuntos, se olvidan de Dios. Y solamente llaman y claman a Dios cuando les interesa, cuando les conviene. En este último tiempo, donde ha sobrevenido esta pandemia, es donde más estamos viendo a la gente escuchando, hablar e invocar a Dios. Pero es porque hay una necesidad puntual. Mi pregunta es, cuando esto pase, ¿seguirá el mismo interés por buscar a Dios, el mismo interés de doblegarse delante de Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que siempre la autoridad de Cristo ha sido rechazada. Juan, allá en el capítulo 3, dice que muchas personas no vienen a Cristo, no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Por eso rechazan la autoridad. Otra forma de rechazar la autoridad es cuando solamente se acepta, se acoge lo que me conviene. Lo que no me conviene, lo que no me encaja, lo que no cuadra conmigo, entonces lo rechazo. Eso también es una forma de rechazar a la piedra angular, al único cimiento, perdón, de salvación. Jesús diría esto: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? A menudo escuchamos a personas referirse a Jesús como su Señor, pero ignoran sus implicaciones, pues no mantienen un compromiso responsable con Él de obediencia, sino que anteponen sus criterios, razonamientos y sensaciones a lo que Él ordena. Y finalmente, el cuarto punto que veo en este pasaje, el central realmente a este tema, está en el versículo 12. Dice el texto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo expresa un solo pensamiento de dos maneras diferentes. Primero, que no hay salvación si no es por Jesús. Y segundo, el nombre de Jesús es la clave de la salvación. En que podamos ser salvos, dice el apóstol Pedro. Y es interesante que literalmente esta frase, en que podamos ser salvos, literalmente en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, tiene que ver con por la cual es necesario que tú seas salvado. Eso es lo que Pedro les dijo al concilio. Esto es lo que Pedro le dijo a todo ese grupo reunido aquel día, en aquel momento. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, por la cual es necesario que tú seas salvado. Entonces, Pedro les dice directamente: ustedes tienen que buscar la salvación en Jesús. Y Pedro le está diciendo a usted que todavía no ha obedecido al evangelio: en ningún otro hay salvación. Y esta es una advertencia de que ellos y su nación están en peligro si continúan rechazando a Jesús. Yo les dije que vamos a ir al texto de Hechos 2:36, porque para mí es uno de los textos favoritos a la hora de comunicar el evangelio. Espero que usted me acompañe allí, Hechos capítulo 2, versículo 36, porque el verso 36 es como Pedro termina la predicación en el día de Pentecostés, que comenzó en el versículo 14. Y esta es la conclusión. Dice el texto: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hago esta pregunta: ¿de qué los está acusando Pedro a la multitud reunida en aquel día de Pentecostés? ¿De qué los acusa? ¿Cómo los señala?
Pedro a la multitud. Les dice, ustedes son asesinos. Y son asesinos no de cualquier hombre, sino de haber dado muerte al Hijo de Dios, al Mesías, al que tanto ustedes estaban esperando. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Es decir, ustedes son homicidas, han cometido el pecado más grande de sus vidas, el pecado más grave de sus vidas al haber crucificado a Jesús. Pregunto, ¿fueron solamente los judíos reunidos 50 días atrás los que decían y clamaban, crucifícale, crucifícale, los culpables de la muerte de Jesús? ¿Fueron acaso los romanos que también facilitaron todos los medios para la crucifixión de Jesús, los culpables? ¿O acaso usted y yo no somos también culpables de la muerte de Cristo? Recuerde que Jesús murió por nuestros pecados. Es decir, que sus pecados y los míos mataron al Hijo de Dios. Mataron al Hijo de Dios. Y yo quiero hacer hincapié en lo siguiente, porque hay mucha gente que dice, yo no necesito ser bautizado, yo no necesito obedecer al Evangelio porque yo soy buena persona, porque yo no le hago mal a nadie, yo soy generoso, soy misericordioso, no tengo problemas con nadie. Probablemente usted tenga una vida moralmente buena, con un estándar elevado, pero aún así, sus pecados, los muchos o pocos que pueda tener, mataron al Hijo de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe cómo reaccionó la multitud ese día? Versículo 37. Al oír esto, ¿qué cosa? Que han matado al Hijo de Dios, que han crucificado al Hijo de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos ser libres de este gran pecado que hemos cometido? Ellos no dijeron, ¿cómo podemos ser libres de mis mentiras, de mis fornicaciones, de mis odios, de mis celos? No, ¿cómo podemos remediar este gran pecado que hemos cometido? Haber matado al Hijo de Dios. ¿Cómo? Pedro pudo haberles dicho, no se puede hacer nada. Pedro pudo haberles dicho, carguen con su conciencia y con ese peso hasta el final. Pero no, ese no es el mensaje de Dios. Dios está siempre dispuesto a perdonar y a salvar. ¿Y qué les dice Pedro en verso 38? Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche, queremos en el amor del Señor decirle a aquella persona o a quienes nos están acompañando que Dios le está llamando para que pueda resolver su problema que tiene a raíz de su pecado. Dios le está llamando en esta hora para que doblegue su corazón, para que se compunja realmente de corazón, se aflija en su corazón por haber dado muerte con sus pecados al Hijo unigénito de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esta palabra? ¿Solamente siente tristeza? ¿Solamente se aflige? ¿O va a ser como esta multitud reunida en el día de Pentecostés, que al escuchar la solución, arrepentíos y bautícese, ¿sabe lo que hicieron? ¿Sabe lo que hicieron? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es decir, casi como 3,000 personas aceptaron la autoridad de Cristo.
casi como 3,000 personas reconocieron que ya no quieren vivir siendo ellos los soberanos sobre su vida, sino que Cristo venga a gobernar y a tomar posesión de sus corazones, de sus vidas. Y mi pregunta en esta noche, ¿usted quiere que Cristo tome el control sobre su vida? Si su respuesta es que sí, necesita obedecer al Evangelio. Así como esta multitud obedeció al Evangelio de Cristo, bautizándose, participando con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, bautizándose, para que pueda ser salvo. ¿En contraste con quién? En contraste con los líderes religiosos que no reconocieron la autoridad. Entonces, termino con esto. Hay dos grupos de personas: los amigos de Dios y los enemigos de Dios. Los amigos de Dios, ahí en Hechos capítulo 2, versículos 36 en adelante, los casi como 3,000 que obedecieron al Evangelio, aceptando la autoridad de Dios. Y los enemigos de Dios, los del capítulo 4, todos aquellos poderosos, cegados por el poder, cegados por la autoridad, cegados por el pecado, que no reconocían la autoridad de Jesús. ¿En qué lado está usted? ¿Es de los que quiere ser amigos de Dios o quiere seguir resistiendo la autoridad de Cristo? Es su decisión, es su elección, pero lo único que podemos decirle en esta noche es que usted ya es consciente de su relación con el Señor. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Elmer. Gracias por la presentación de la palabra de Dios, la predicación del glorioso evangelio de Cristo. Es muy importante, amigos, volvernos a Dios, arrepentirnos y bautizarnos y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano Héctor tiene preparado de invitación. Amén. Cantamos himnos que tienen que ver con la salvación, con la invitación a las personas a venir a Cristo. Adelante, hermano Héctor. Amén, hermano. Claro, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a tener en cuenta esta invitación que nos hace nuestro Dios, esa invitación que nos hace para que busquemos la vida eterna y la salvación, para que nos pongamos en busca de la salvación, hermanos. Qué bendición. Con voz benigna te llama Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida. Voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión, mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida.